Es el momento de repasar la actualidad, esos titulares que han ido marcando el pulso durante la semana, y para eso hoy nos acompañan Óscar Adame. Bienvenido, Óscar. ¿Qué tal? Muy buenas, gracias. Y también está con nosotros Ana Fernández. Bienvenida, Ana. Hola, ¿qué tal? Pues hoy tenemos, dos temas por delante porque tienen mucha enjundia. Vamos a conocer cuál es el primero de ellos. Quien fuera mano derecha de Sánchez hasta hace 18 días pasa del escaño a la cárcel. El Confidencial. El juez manda a la cárcel a Cerdán y lo coloca como el cabecilla de la red criminal. La Razón. En prisión uno del cuarteto del Peugeot. Eldiario.es. La entrada en prisión de Cerdán desbarata la estrategia de Sánchez a 5 días de un crítico comité federal. El Mundo. Cerdán dispuesto a cantar la Traviata por la presión de la cárcel según su entorno. La Razón. La cárcel de Cerdán agita el tablero y reabre la vía del pacto para Ábalos. La alarma cunde en el PSOE. El Confidencial. El PSOE exige a Sánchez cambios profundos tras la cárcel de Cerdán para sacar al enfermo de la UCI. El País. El gobierno pide perdón a los ciudadanos tras la entrada en prisión de Cerdán, pero seguirá con su hoja de ruta. La Vanguardia. El juez del Supremo advierte, hay más personas físicas y jurídicas en el botín de Santos Cerdán. El Periódico. El juez del Supremo apunta al PSOE tras enviar a Cerdán a la cárcel. Personas jurídicas podrían haberse lucrado de las adjudicaciones. La Razón. El sanchismo entra en prisión. Elecciones ya. El Mundo. El PP ve un salto cualitativo hacia las urnas. El sanchismo está en prisión sin fianza. ¿Cómo reaccionará Sánchez ante este nuevo escándalo? ¿Y el PSOE? ¿Habrá elecciones anticipadas o aplicará Sánchez de nuevo el manual de resistencia? ¿Hay financiación ilegal del PSOE detrás de esta trama como insinúa el Supremo? Lo analizamos. Vamos primero con el señor Adame. Bueno, pues la verdad que no paramos cada día de recibir noticias y seguiremos recibiendo noticias. Hay que partir, no de ahora, porque estamos ahora con la rabiosa actualidad del señor Cerdán y tal, pero bueno, vamos a hacer un poco de memoria histórica, vamos a revolver al pasado, pues poner en valor lo que ha supuesto la historia del Partido Socialista Obrero Español en la historia de este país. Ha sido un partido que tiene una historia tóxica, dañina para la historia de este país, y no hablo ahora de lo que estamos viendo de Cerdán, Koldo, Ábalos y demás, sino es que ya estamos hablando de sus inicios, de hace ya casi 100 años, en el periodo previo casi a la guerra civil, con las palabras y las frases famosas que decía Largo Caballero. Tenemos, por ejemplo, también la época final del felipismo, los casos que tenemos de corrupción, y bueno, y lo de ahora, pues la verdad, estamos solo viendo la punta del iceberg, es decir, seguro, a buen seguro, la UCO tendrá tanto material que va a necesitar muchos meses, casi años, pienso yo, pues para desvelar todo el contenido de todos los audios y toda la documentación y todas las ramificaciones que va a tener y que va a afectar pues a muchos territorios de nuestro país, y no solo al Partido Socialista. Estoy convencido de que irán saliendo más partidos políticos y más personalidades y más empresas pues que estarán involucrados en toda esta trama. Es que además en el informe de la UCO, con casi 500 folios, pues es que había un párrafo demoledor pues donde hablaba directamente de que presuntamente lo que es la cúpula del Partido Socialista pues había convertido prácticamente en una organización pues con una estructura casi criminal, una estructura dominada pues por y para lo que es la corrupción o la presunta corrupción. Además, la imagen que se ha estado dando, ya no del Partido Socialista en este caso, sino ya de nuestro país. Es decir, la propia Guardia Civil, la propia UCO, registrando la sede del partido que gobierna nuestro país, del Partido Socialista, la sede de Calle Ferraz, allí llevándose cajas. Los titulares de los medios internacionales. Tenemos los dos últimos secretarios generales, que son los hombres fuertes normalmente de cualquier partido, los dos últimos secretarios generales, como Cerdán y anteriormente Ábalos, pues imputados y con muchos escándalos atrás, por no hablar de cómo se tiene que sentir, pienso yo, la mayoría de los afiliados, pues con un presunto amaño hasta de primarias, es decir, lo que son las primarias donde ha ido ganando Sánchez, pues ya están bajo la sombra de la sospecha, según unos audios. Además, todo esto hace daño, por lo que comentaba, al país.
que genera lo que es un desastre y un caos, partiendo de la base de que ya no tenemos presupuesto desde hace 3 años. Es decir, no se ha cumplido ni el mandato constitucional de presentar un proyecto de presupuestos. Es que está, digamos, directamente atentado a la Constitución, y más con la situación que tenemos de la serie de inversiones que hay que realizar. Tenemos un gobierno noqueado, con total incapacidad prácticamente de sacar cualquier norma. Está centrado en tapar escándalos, en colocar, eso sí, durante todos estos años a sus amigas, a sus amigos en empresas públicas, eso sí, pactando con los golpistas catalanes una ley de amnistía que ya ha convalidado lo que es el Tribunal Constitucional, que es un golpe a la línea de flotación de nuestra democracia, donde hasta la propia Comisión Europea lo ha declarado, que esto es una autoamnistía. Es decir, se han salvado ellos mismos, se han perdonado a sí mismos, se han votado a sí mismos. Y esto es un ejemplo, un mal ejemplo para los ciudadanos, la gente de a pie, la gente de la calle, los contribuyentes que cumplen humildemente y puntualmente con sus obligaciones normativas, legales, sus obligaciones fiscales. Y claro, y en este caso vamos a ver también, no solo aquí con el señor Cerdán, que yo me quiero centrar también en otras personas, el propio señor Sánchez. Vamos a ver cómo termina con todos los contactos y cómo ha facilitado todas estas historias con su señora esposa. Vamos a ver también el papel que ha tenido el fiscal general, con toda la connivencia y los posibles chivatazos que ha dado incluso al propio Sánchez. Vemos también, pues última noticia, hasta el propio antiguo presidente de la Audiencia Nacional reconociendo chivatazos en este caso Ábalos, que a su vez se lo transmitiría presuntamente a Sánchez, pues con el responsable de los Mossos, a Trapero, con su perdón. Ahora, con toda esta situación, ahora entendemos por qué la famosa fontanera, la señora Leire esta, pues bueno, sacando trapos sucios y dedicándose en cuerpo y alma a intentar descabezar o sacar trapos sucios tanto de jueces, de fiscales, de altos miembros de la UCO. Entonces, aquí se está viendo el porqué, ya se veían venir todo lo que iba a pasar. Y bueno, por no hablar lo indigno, al margen de todos estos millones de euros que presuntamente se habrá llevado el señor Cerdá o incluso sus allegados, pues el escándalo mayúsculo que ha sido el arquitecto de todos los pactos con golpistas y con filoterroristas, en este caso desplazándose a Cataluña para vender a trozos a España, con Puigdemont, en este caso, donde pactó con él todos los términos de esta ley de amnistía. Y yo creo que no vamos, y esto creo que no va a terminar ahí. Cualquier día saltará, pues bueno, a ver qué han pactado, qué van a pactar, por ejemplo, con Bildu. Incluso estoy hablando hasta posiblemente de alguna otra de amnistía, hasta con terroristas antiguamente. Y luego, pues esto, con el señor Cerdán, pues la UCO, pues que la UCO ya está rastreando su patrimonio, está rastreando su familia, está rastreando hasta el Parlamento Europeo, ya le ha notificado que investigue posibles terrenos que tenga, tanto en Navarra como hasta dinero que tiene presuntamente en paraísos fiscales. Y bueno, lo que resulta llamativo es que dirigentes del PSOE ahora hacen, no, es que no es afiliado nuestro, es que prácticamente no lo conocemos, perdona, que es que hasta en congresos regionales alabándolo, igual que alababan pues a Chávez y Griñán con lo de los ERE. Y no me extiendo más porque si no... Sí, con mucha información. Hablamos ahora con Ana Fernández. Sí, a ver, después de este repaso histórico periodístico me va a ser muy difícil concentrarme en el tema. Pero hombre, no me voy a concentrar en ese tema porque es imposible. Si en los titulares de algunos de los medios que hemos escuchado hoy, el sanchismo entra en la cárcel. ¿Pero qué me dice usted? ¿Qué sanchismo entra en la cárcel? En la cárcel ha entrado el señor Santos Cerdán, que era secretario de organización, no secretario general, secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español, que el día que salió el informe de la UCO, el Partido Socialista lo expulsó del partido, y ese es el señor que ha entrado en la cárcel, por cierto, de forma provisional, porque estamos en el inicio de la tramitación de el caso, o los casos, trama, o como lo queramos llamar, en relación con también Ábalos y Koldo. Cuestión extraordinaria. No es normal que alguien, cuando va a declarar, aunque esté imputado, entre en la cárcel. Parece ser, por lo que dicen fuentes judiciales, que ingresa en prisión porque hay riesgo de que pueda amañar pruebas, ¿no? O de que pueda ocultar o destruir pruebas. Y claro, y si eso puede hacerlo a buenas horas, ¿no? Digo yo, mangas verdes. Si eso puede hacerlo, ¿por qué no han ido a registrar su casa? Es que no han ido a registrar la casa de Santos Cerdán, no han ido a registrarla. Lo cual quiere decir que
lo han metido en prisión por otra cosa. El juez sabrá que para eso es el máximo responsable de este asunto y él sabrá lo que tiene que hacer. Pero quiero dejar claro que Santos Cerdán no está sentenciado, o sea, no está en la cárcel. Cuando oyes estas noticias da la sensación de que ha habido una sentencia. Le han encontrado todas las pruebas del mundo, le han encontrado todos los millones del mundo y que por eso lo han metido a la cárcel. No, señor, no hay ni una sola prueba. Está el informe de la UCO. El informe de la UCO. Y esto lleva un procedimiento. Y ahora el juez está tratando de averiguar qué es lo que hay alrededor de esta trama, qué es lo que puede encontrar. Imagino que cuando ya encuentre lo que está buscando, pues lo saltará y entrará en prisión si es que tiene que entrar cuando le toque, ¿no? Cuando hay una sentencia, como todo el mundo en un Estado democrático. Dicho esto, yo creo que en vista de que ha sido un caso grave, evidentemente para el Partido Socialista muy grave, era un caso totalmente inesperado, lo que me parece que es interesante, por entrar en algo positivo, es ver lo que se va a hacer de ahora en adelante, ¿no? Porque claro, este caso de corrupción parece que sea el único, ¿no? Resulta que en este tema, en el de las obras públicas, pues tenemos una larga historia de casos de corrupción con los anteriores gobiernos de España. Por lo tanto, algo se está haciendo mal o algo no se está controlando para que continúen dándose casos de corrupción precisamente con el tema de obras públicas, donde además hay que tener en cuenta que suelen entrar siempre unas cuantas empresas, siempre hay alguna que repite. O sea, los corruptores, en este caso Santos Cerdán y en los anteriores casos del PP otros nombres que no voy a nombrar en este momento, pues o han sido culpados o han ido a la cárcel o bueno, les han juzgado. Sin embargo, las empresas hasta ahora no ha habido ninguna sentencia en relación con la entidad que corrompe. Parece ser que dentro de 2 o 3 días o 4 sí que han llamado a algunas de las empresas que están en la trama y bueno, pues espero que el juez averigüe también, y no solo averigüe, sino que castigue, porque igual hay que castigar al que corrompe que al que es corrompido, porque sin uno no habría, o sea, sin dos no se daría este delito, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir trabajando por ahí, por esa línea, y luego a nivel de partido, el secretario general, Pedro Sánchez, lo que hace es mañana un comité federal, que es el máximo órgano entre congresos, para no solo modificar la estructura de la Ejecutiva Federal, nombrar a un nueva secretaria de organización, sino evidentemente para darle otro tipo de funciones, hacer, digamos, la Secretaría de Organización más coral, que no solo intervenga una sola persona, sino que intervengan varias, y entiendo que también dará alguna pista, mañana lo veremos en el comité, o en las resoluciones que salgan del comité federal, de por dónde tienen que ir el resto de medidas que tenga que tomar a nivel de partido. Pues estamos hablando a nivel de partido. Y luego, en lo que se refiere al gobierno y a los controles y a las leyes que hay que hacer, etcétera, etcétera, a nivel de gobierno para atajar la corrupción, pues el día 9, el miércoles, hay una comparecencia del presidente del gobierno en las Cortes, donde dará cuenta también de las distintas cuestiones que entienda que se tienen que llevar a cabo. Y ahí es donde yo dejaría por ahora el tema. Lo que pasa es que esto, insisto, ¿no? Y me ha gustado, digamos, cuando has comentado de que hay que mirar al futuro, efectivamente, es cosas que yo quería comentar también de cara al futuro, para ver si se puede hacer propósito de enmienda, ¿no? Es decir, al margen de que este señor supuestamente, en unos documentos privados hace una compraventa de participaciones en una pequeña sociedad que a su vez, sin experiencia ni nada apenas, se hacía una UTE con otra gran empresa, creo recordar que era Acciona, para acceder a una serie de contratos. Vamos a ver también alguna serie de funcionarios, me imagino que luego se verán también desgraciadamente implicados, ¿no? Pero vamos a ver también el resto de informes que van a ir saliendo, porque esto no ha hecho más que empezar. Es decir, ahora lo quieren encapsular, lo quieren aislar, pero que esto no acaba, esto no ha hecho más que empezar. De cara al futuro, vamos a ver también Europa qué dice sobre esto, porque puede ser que alguna de las contratas o de las obras que se han realizado en esta contratación pública pues hayan contado con financiación europea, con fondos europeos. Es que puede ser que Europa empiece a reclamar fondos cuando haya detectado que parte haya ido pues al bolsillo de algunos de
de estos presuntos delincuentes o de algunas empresas que presuntamente delincuentes. Vamos a ver cómo va a terminar esto. Luego también, insisto, ¿no? con lo que indicaba al principio, la imagen internacional de España, que no nos damos cuenta, pero ese valor tangible es importante de cara a captar inversiones, por ejemplo, ¿no? Y ya se ha demostrado hasta con estudios el retroceso de la calidad democrática de nuestro país en los últimos años y, por ejemplo, un informe que han publicado esta misma semana donde la seguridad jurídica de España ahora mismo ha retrocedido al puesto número 20 de 26 países. O sea, en este país ya no hay seguridad jurídica y se está demostrando con toda esta diarrea legislativa, pero sobre todo con una serie de leyes que están desmontando el Estado de Derecho de nuestro país poco a poco. O sea, estamos asistiendo pues en directo casi a una muerte de lo que es el régimen del 78. Por no hablar de la intención que tiene, que todo esto parte de una estrategia, ¿no? Encabezada por el señor Ábalos, por supuesto también, Bolaños, perdón, con toda esta reforma que quieren hacer de la carrera judicial y de la carrera fiscal. Pues para tratar de meter a 1.300, 1.400 personas de esa carrera judicial y fiscal, pues que potencialmente o teóricamente pues pueden ser más maleables. Y, lógicamente, han dejado en un segundo plano lo que es el mérito, la capacidad, la igualdad y, por supuesto, quieren desmantelar el Estado de Derecho y la independencia judicial, que es que el Poder Judicial es uno de los poderes de cualquier Estado de Derecho. Y mirando al futuro, ¿qué es lo que habría que hacer? En primer lugar, dado que no se le pasa por la cabeza convocar elecciones, que sería, por higiene democrática, lo que habría que hacer, pues que habría que impulsar una moción de censura. En este caso, hace ya varios años se presentaron 2 por parte del Grupo Parlamentario Vox. Ahora se está tratando de empujar, o el Partido Popular supuestamente está intentando mover una moción de censura, pero parece que no se atreve. Pero es que considero que debería hacerlo. Y, por supuesto, hacer un llamamiento a los cargos socialistas y a la militancia socialista y a los votantes que hagan propósito de enmienda, que hagan reflexión, que hagan una regeneración y, por supuesto, que empujen pues cambio de líderes y, por supuesto, elecciones. Este país está muy dañado. Claro que la moción de censura es lo que tiene que hacer. La gente cuando protesta, la oposición protesta, o exige al presidente que se vaya, pero oiga, usted tiene un mecanismo totalmente constitucional que es la moción de censura. Haga usted una moción de censura. ¿Por qué no la hace el Partido Popular? Porque no tiene los votos suficientes. Luego, todo eso que se habla de que el gobierno actual está en minoría, que evidentemente está en minoría, mientras le apoyen los socios todavía no estará tan en minoría como la oposición. Que el PP, que no sé qué, que no sé cuántos, oiga, que le faltan 4 votos, ya tenían intención de ir a Waterloo a hablar con Puigdemont, parece ser, el señor Feijóo, ¿no? Pero bueno, como les han dicho que no, que como les han insultado tanto, ¿dónde van a pedirles ahora apoyo? Bueno, pues al no tener la mayoría suficiente no presentan una moción de censura. Entonces, ¿en qué se queja? ¿Pero usted de qué se queja? Le diría yo a la oposición. Y lo que añadiría... Sí. Presente usted la moción de censura, si es que lo tiene ahí en la mano. Sánchez lo hizo, fue valiente. Echó a Rajoy Sánchez fue muy valiente, y al gobierno del Partido Popular tuvo el apoyo por precisamente corrupción del Partido Popular. Pues oiga, y le Feijóo que haga lo mismo. ¿Yo qué quiere que le diga? ¿Haga usted lo mismo? Por ejemplo, un factor desencadenante o desequilibrante fue el apoyo en su día del Partido Nacionalista Vasco, el papelón que tiene este partido, el Partido Nacionalista Vasco, que apoyó, que pactó previamente unos presupuestos con el Partido Popular y luego apoyó una moción de censura a favor del Partido Socialista, y resulta que ahora pues ya está directamente implicado en toda esta presunta trama de corrupción. Aquí tiene un ejemplo, y además el PNV claro, y además el resto de partidos, es que además está apoyado este partido, por eso el papelón que tienen todos estos partidos, que se hacen los ofendiditos, que se hacen los perjudicados, apelando a la ética, cuando resulta que no quieren dejar caer este gobierno, porque es que les interesa un gobierno débil para sacar todo lo que puedan. Han convertido este país en una piñata, y se han convertido en auténticas aves de carroña para desmontar y desguazar este país, pues para perjudicar y para desmontar lo que es la igualdad entre territorios, entre regiones, entre provincias, entre localidades. Y se está viendo sobre todo con los partidos nacionalistas. No veo yo que se haya roto nada. No veo yo que se haya roto nada. Se rompía España hace unos años y no se ha roto nada. Al contrario, Cataluña está mejor que nunca. Por eso ahora, por ejemplo, tenemos pues que esto, ojo, que yo lo he comentado también en algún otro foro, es que estoy convencido que el señor Sánchez va a morir matando, entre comillas, va a morir matando. Por ejemplo, vamos a ver qué pactos, lo que comentaba antes, hay con Bildu. El tema del cupo catalán, que tarde o temprano nos volverá a saltar a la palestra, que esto no va a costar mucho dinero a los demás.
Por no hablar, pues esto. Pero, de más pero a ver, indultos. ¿te piensas que el señor Sánchez se saca el dinero de los bolsillos para dárselo a No, los si no lo demás? va a sacar al resto. No, Si es que no, pero no lo va a sacar al resto. pero es que eso se hace en el Congreso de los costa- Diputados con las mayorías que hay en el Congreso, hombre, por favor. A costa, es que parece que eso no sea, a costa no sea de la un Estado igualdad, de derecho. creando. Es que además un Estado, pues se desmonta, pues controlando. Pero que no lo desmonta Sánchez. Dando una auténtica Que son independencia. leyes en el Parlamento. Se organiza dando una hacienda fiscal propia, dando cuerpos y fuerzas de seguridad propia. El tema judicial, por eso ahora una concesión que está el ínclito Zapatero, que es el siguiente, que esperemos que en un futuro la justicia empiece a vigilar muy de cerca al señor Zapatero para ver qué es lo que le saca. Porque ahora lo que presuntamente está negociando es con el señor Puigdemont en crear un Consejo General de Poder Judicial catalán. Bueno, Es decir, desgajar son todas la suposiciones justicia que no nacional llevan para ellos a tener ningún sus lado. propios mandos jurídicos No, o no. judiciales para favorecer a ellos. Eso son Y esto suposiciones, es igual que yo ahora me desmontar invento. un Estado. No sé, es que no tiene ningún sentido hablar de algo que no está en la realidad. No está en la realidad. Es que yo no le veo... Es cuestión de tiempo. Aquí no hay nada gratis. Y se va a ir viendo con el Lo que paso hablabas de antes los meses. de la imagen, no puedo pasar por eso. La imagen internacional de España, yo imagino que estos días con el tema de la corrupción en algo habrá variado, pero hasta ahora la imagen internacional de España no la habíamos tenido mejor en los años de historia de democracia que tenemos. Porque Pedro Sánchez ha sido un líder en Europa. Ha sido un líder europeo. Ha sido y un en líder que, por Latinoamérica. ejemplo, y ha conseguido muchísimas cosas de Europa. Y ha conseguido ahormar con otros grupos parlamentarios. Ha sido tal líder que, por ejemplo, en la última convención, en el último encuentro con la OTAN, donde todos los países firmaron aumentar lo que son las aportaciones presupuestarias para el rearme, realmente. Donde lo firmaron todos, incluido el señor Sánchez. Es que más tiene la desfachatez de decir, no, que yo no lo he firmado, que yo no estoy de acuerdo. Y llega hasta la prueba presidente y tal diciendo, pero se ha firmado igual que hemos firmado todos los demás. Y encima tiene tal torpeza política que ahora, por ejemplo, lo primero que ha hecho es enfadar al presidente de Estados Unidos, Trump, y lo que va a hacer, aparte de que ha firmado, pues decir el presidente de Estados Unidos, aprovechar esa cosa para decir, no, pues ahora vamos a intentar doblar los aranceles, es decir, que paguen las empresas españolas. Está perjudicando a nuestro país. Es decir, firmas y encima estás consiguiendo enfadar a otro país para perjudicar a nuestras empresas. Es una torpeza política. Por no hablar de que ahora los líderes europeos, incluido von der Leyen, ya no quieren hacerse ni fotografías con nuestro presidente del gobierno, con el señor Sánchez. Vale, yo soy más partidaria de enfadar al energúmeno del presidente de Estados Unidos, que independientemente de lo que le haya podido enfadar Sánchez, él ya nos vino con los aranceles, ya quiere hacernos vasallos, pero es que lo que pretende el señor Trump, todos lo sabemos. Si es que ha firmado. Lo que quiere es cargarse el Estado social, el Estado de bienestar de Europa. Y ha empezado por los aranceles y ha continuado con el 5% en la OTAN. Oiga, ustedes van a poner, nos dice, europeos, ustedes van a poner aquí 80.000 millones, en el caso de España, para el rearme, para los temas de la Organización del Tratado Atlántico Norte, de la OTAN, y apáñense con el dinero que les quede. Y entonces si ponemos 80.000 millones para eso, no podemos poner aquí ni para la educación, ni para la sanidad. Claro, eso a Trump le importa un pimiento. En Estados Unidos no hay sanidad pública más que para los, no sé, ahora ya ni para los más vulnerables. Se la ha quitado ya, ¿no? Por no hablar, entonces, claro, bueno, me imagino que hablaremos después. Con ese objetivo de Trump, decir que se ha enfadado. Que se ha enfadado con Sánchez, y estoy encantada de que se haya enfadado con Sánchez. Es que además me llama la atención cuando tenemos, que luego hablaremos, imagino, en otro tema, cuando los servicios públicos en este país están absolutamente perjudicados. Cuando hemos tenido el tercer mayor incremento de presión fiscal desde que está el gobierno socialista, que está atacando a las empresas, que está atacando a las familias, a los ahorradores. Es que por término medio estamos pagando en impuestos cada español casi 4.000 euros más en impuestos. No. Por no hablar del incremento de la deuda. Eso no es verdad. Son estadísticas oficiales. No. Son estadísticas oficiales. Dámelas, a ver cada año cuánto ha subido. Cada español, la presión fiscal no ha subido por eso. No hablar también del incremento de la deuda. Ahora mismo cada español creo que son casi 34.000 euros de deuda que estamos teniendo. No. Yo no he traído los datos, no puedo decir lo contrario. Los puedo traer perfectamente. Pero sé que eso no es así. Ya está. Pues otro día nos trae los datos. Por supuesto, con imágenes si queréis. Sí. El señor Adame, que ya se me estaba usted adelantando a uno de los siguientes temas que hemos preparado para hoy. Lo que queda claro es que Santos Cerdán está en la cárcel, como de manera provisional, como apuntaba la señora Fernández. También hablábamos hace unas semanas de que por un lado discurre el juicio, los procesos judiciales, y por otro lado los juicios sociales, los juicios públicos mediáticos, y los planteamientos también éticos y morales de los partidos. Pero cambiamos de asunto. Ese caos en algunos servicios públicos, si han tenido que coger un tren o un avión, igual lo han sufrido en sus propias carnes.
El caos se ceba con los servicios públicos. El Confidencial. El caos del AVE se traslada a la T4 de Barajas. Cientos de personas atrapadas en el control de pasaportes. OC Diario. Tercermundismo en Barajas. Miles de viajeros atrapados en los controles de pasaportes. 20 minutos. Caos en Madrid-Barajas por la saturación en el control de pasaportes. El Mundo. Nueva jornada negra para el turismo con la T4 de Barajas desbordada por un fallo informático. El aeropuerto no lo soporta. Libertad Digital. Caos en la T4 de Barajas, colas interminables y vuelos perdidos por un problema informático. 20 minutos. Nuevo caos ferroviario. Una avería suspende 14 horas la línea entre Madrid y Andalucía. El País. Caos en Barajas ante el colapso del control de pasaportes de la T4. ABC. Montero apunta al sabotaje en el caos de Renfe y responsabiliza a los operadores privados. ¿Qué significa el silencio del ministro Óscar Puente? La luz se cae, los trenes se paran y los vuelos no salen. ¿Qué está ocurriendo con los servicios públicos? Se lo preguntamos a nuestros invitados. Comenzamos ahora preguntándole a la señora Fernández. Bueno, son dos cuestiones distintas. Una cosa es el tema de los trenes, de las vías ferroviarias, y otra cosa es la cuestión esta de AENA. La verdad es que lo de AENA no sé muy bien cuál es la causa. Se habla de que había poco personal, de que había un número de policías, de que había también un problema informático que... No lo sé muy bien en qué ha consistido. Sin embargo, el tema de los trenes sí que llevamos ya más tiempo, porque, como digo, lo del aeropuerto ha sido una cuestión, y en el tema de los trenes sí que hemos tenido más incidentes, además bastante graves, ¿no? Uh-huh. Y empezamos con el tema del apagón, luego vino el robo de cable, que también hubo problemas con ese asunto, y ahora pues... trenes que se paran de repente y que no atascan. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando parece ser que teníamos una de las mejores infraestructuras de Europa, de las más modernas, ¿no? Pues, entre otras cosas, parece ser que una de las cuestiones es la falta de mantenimiento. Tenemos unas infraestructuras que, bueno, pues el primer AVE a Madrid-Sevilla fue en los años 80, ¿no? En la época de Felipe González, y tienen 30 y pico años, y tienen 30 y tantos años, y, bueno, pues requieren una modernización, entiendo, supongo que irán haciendo mantenimiento, pero es posible que no hagan ese mantenimiento a fondo que debieran de hacer con las infraestructuras, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay muchísimos kilómetros de vías ferroviarias, un montón, con lo cual se necesita bastante dinero. Por tanto, se necesitarían también más presupuestos en esa línea, ¿no? Luego yo creo que también tiene que ver los dos operadores privados que entraron en funcionamiento, ahora no sé cuánto hace que entraron, pues 3, 4 años o 5, no sé, por ahí, el Oigo y ¿cuál es el otro? Irío. El Irío, ¿no? Claro, si antes a determinada hora pasaba un tren por un punto determinado, ahora pasan 5, 6 o 7 trenes por el mismo punto. Si la misma catenaria y la misma infraestructura tiene que soportar todo eso, lógicamente, pues hay problemas y estamos viendo los problemas que hay. Y luego a eso también añadiría yo el tema del aumento de pasajeros. Hay muchísima más gente que viaja ahí no tengo el dato, los millones de personas que viajan en tren. Estamos precisamente ahora también empezando las vacaciones, con lo cual es posible que a lo largo del verano tengamos más incidentes, porque el volumen de pasajeros, ya digo, es tan alto que, en fin, pues que hay muchos colapsos por todos los sitios, ¿no? Así que yo un poco apuntaría eso, y entiendo que es un tema grave, que hay que tenerlo en cuenta, que si recibimos tantísimos turistas como recibimos en este país, pues debemos de saber que esa cuestión es importante, y por lo tanto pues que el gobierno se tiene que poner manos a la obra, claro. En el 21 de abril de 1992 fue el primer Madrid-Sevilla, hace 33 años. Lo recuerdo perfectamente porque vivía yo en Andalucía, eso fue un día histórico, además fue poco antes casi de la Expo de Sevilla. Además fue un hito histórico que ya nos empezó a poner en vanguardia casi a nivel mundial, pero lo que estamos comentando, que hemos pasado del primer mundo a
casi al segundo mundo, ¿no? Entonces, todo esto que estamos viendo estos días ahora, sobre todo ahora que llega una época de vacaciones, de masificación, de movimientos masivos, al margen de lo que has comentado, ¿no? La verdad que estoy prácticamente de acuerdo con todo lo que acabas de indicar, que has puesto además ahí el dedo en la llaga, ¿no? Pero es que yo añadiría, insisto con lo de antes, es una descomposición poco a poco de este país, una mala gestión del país, partiendo de la base de que los altos directivos de todas estas empresas públicas, estoy hablando de Red Eléctrica, de Adif, de Renfe, Traxa, todas estas empresas grandes, bueno, pues en vez de meter a auténticos profesionales, auténticos técnicos, que conocen todo por dentro, incluso desde abajo, están metiendo a cargos políticos con nula experiencia, es que esto al final es cuestión de tiempo, sea una empresa pública, sea un gestor público o sea de una empresa privada, ¿no? Y lo que hablamos es un factor más que ayuda a descomponer un país, junto a la inseguridad jurídica que hablaba antes, que afecta también a la calidad de los servicios. Estoy hablando, por ejemplo, también, otros ejemplos, el INEM, para pedir una prestación por desempleo, pues pregunta a cualquier funcionario del INEM, pregunta a cualquier persona que quiera pedir una prestación por desempleo, ¿cómo se están alargando los plazos? ¿Cómo no puede acceder ni una cita previa? ¿Cómo se están estirando los plazos para pedir, por ejemplo, también una solicitud de una pensión de jubilación? ¿Cómo están las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social? Lo que son los servicios públicos se están degradando. Por no hablar, por ejemplo, el Estado, con el incremento de recaudación que ha tenido, bueno, pues esta semana aprobó el decreto pues para abonar el retraso de un 0,5% de atrasos por incrementos ligados a la inflación a los funcionarios, con año y medio de retraso, por no hablar del dinero que le debía de actualización de participación en tributos a comunidades autónomas y entidades locales, casi con un año de retraso. Por no hablar también que además para disimular y maquillar todo esto, si ya se dedica a maquillar las cifras del paro, por ejemplo con los fijos discontinuos, pues incluso descubrió a través de un medio de comunicación nacional, pues cómo estaban analizando las estadísticas de las incidencias de ferroviaria. No es normal que, por ejemplo, Adif comunicara que descendieron las incidencias ferroviarias un 75% en el 2023, descendieron frente a 2022, cuando eso no se lo cree nadie. Han empezado a crear cambios en las metodologías de cálculo y al final cada vez menos incidencia, cuando se está viendo que no. Por eso esto resta credibilidad al Estado de Derecho. Ha hecho bien la presentación cuando dice, bueno, el ministro ministro de Transporte, el señor Óscar Puente, ¿qué hace? Bueno, pues ¿qué hace? Bueno, pues estará aparte más pendiente de su Twitter, de empezar a discutir con todo el mundo, con personas físicas normales, con empresas, con políticos de la oposición. Pues bueno, pues se ha convertido casi en un hooligan, en vez de dedicarse a gestionar y a cerrar acuerdos de nuevas inversiones. El ministro Puente, perdona un momento, está de baja paternal. No lo digo de ahora. Lo digo yo, está de baja paternal. Ha tenido un hijo, cogió su señora esposa, la baja que le correspondía, y ahora le toca a él. Por Quiero supuesto, decir, hombre, lo que le corresponde. Lo que hay es lo que hay. Pero que esto no viene de ahora, que es que esto ya viene de años que está acumulando. Esto también parte de la base, sí. Si miras, por ejemplo, lo que son los presupuestos generales del Estado, el porcentaje a nivel relativo y casi a nivel absoluto de cómo se ha ido dedicando a lo que son, como bien indicabas, a inversiones y a mantenimiento, pues es que cada vez el trozo de tarta es inferior. Es que además hay un déficit de inversiones. Estamos hablando, por ejemplo, también en carreteras. Aquí un informe que publicó la asociación, creo que era automovilista de la Asociación Española de Carreteras. Hemos hablado hoy con ellos sobre que hay más de 13.000 kilómetros que necesitan. Que ya viene de antes. Pues aquí tenemos otro vivo ejemplo. Se ha gastado el dinero en muchas tonterías, en muchos gastos superfluos, cuando realmente estas cosas son las que modernizan un país. Luego también es curioso estos días, con toda la polémica, bueno, pues aquí todo el mundo echándose las culpas de unos a otros. Aparece para colmo la ministra de Hacienda, es médico ella de titulación, ministra de Hacienda, y ahora se dedica a ser también casi prácticamente ingeniera, a empezar a despotricar de Wigo. O sea, ahora aparece ella, ahora domina lo que son los problemas de cadena de suministro eléctrico. Me parece realmente curioso, cuando realmente ha sido Wigo, la propia compañía Wigo, le ha salido al paso de Adif con esta declaración diciendo, oiga, que es que nuestros trenes, que creo que son de la marca Alstom, tienen una media antigüedad de 12 años, y cuando la obligación de mantener lo que son las infraestructuras y que vaya bien la circulación o la atención de incidencia es Adif. Y dice, no, es que hay muchos trenes aquí varados, esto al final lo que hace es fundir prácticamente las catenarias, y ellos ponían un ejemplo como diciendo, oiga, esto es como si hay un atasco de coches y se hunde el piso, se hunde el asfalto. Oiga, no le eche la culpa a los coches, pues es que lo mismo que está la infraestructura mal diseñada. Tener en cuenta, Adif, pues es que ha recibido 4.200 millones de euros en fondos europeos. Entonces, pues ya se ve que no están siendo del todo efectivos, ¿no?
lo que comentaba antes, había un tuitero que además en varios medios de comunicación nacional hacía hincapié en esto, en cómo estamos convirtiéndonos en un país de segunda división, en el segundo mundo, comparándolo con la modernización que están teniendo otros países, con el modelo de urbanismo que estamos teniendo en este país, pero nos estamos quedando atrás. A nivel aeroportuario, otro informe que han publicado esta semana, hemos pasado de ser el 5º país más fiable en cuanto a puntualidad aérea, hemos retrocedido al puesto 8º. Y, por ejemplo, para hacerse una idea a los telespectadores, a fecha del cierre del primer semestre, casi el 20%, 1 de cada 5 aviones, llegan tarde o salen tarde. O sea, son impuntuales. Lo peor se lo está llevando el aeropuerto de Madrid, que es de los grandes aeropuertos que está funcionando. 1/3, 1 de cada 3 aviones, o llega tarde o sale tarde. No. Por múltiples motivos, es decir, que puede haber motivos varios, ¿no? Y luego, pues esto, el 40% de las reclamaciones pues son por retrasos en aviones que pues, sobrepasa las 3 horas, ¿no? Luego, pues lo que indicaba antes, también otra problemática tenía el Ministerio del Interior con el Ministerio de Transporte, diciendo, no, oiga, es que no hay suficientes policías, no, oiga, es que usted no tiene la infraestructura informática habilitada para esto, no sé si han puesto más policías o qué, para control de pasaportes, por lo menos para los viajeros de fuera del espacio Schengen, ¿no? Luego vamos a ver también, aprobaron hace poco lo que es el plan de infraestructuras, DORA, que se llama aeroportuarias, 350 millones a invertir en los próximos 2 años en los aeropuertos. Vamos a ver también si esto sirve para modernizar. Bueno, en este caso ha sido a 9 aeropuertos. No sé si quieres comentar alguna cosa más por no... Yo con tanto tema a la vez no me aclaro en qué quiero responder, ya se me ha olvidado. Iba a contestarte en algo del principio, pero ahora mismo ya estoy en onda. Me imagino, claro, y lo que comentaba antes también, un poco como sí, crítica al gobierno actual. Algo te quería decir en relación con que somos un país de segunda, es que en materia de trenes, viajemos por Europa y comparemos con los trenes españoles, que yo lo he hecho. Son muchísimo mejor los trenes españoles. Vete al Reino Unido, por ejemplo, y móntate en un tren. O vete aquí mismo, o al centro de Europa, a cualquier país. Es que el problema es ese. Nos daremos cuenta de si realmente este es un país de segunda o es un país de primera. Claro, es que no se puede hablar por hablar. Pero hay que ver la tendencia que llevamos. Lo desgraciado de esto es que la tendencia está siendo descendiente, con unos presupuestos a nivel de récord, una fiscalidad a nivel de récord, y la tendencia está ahí. Y ojo también, pongo también el acento a lo que vamos a sufrir también los viajeros con lo que está pasando en Francia, que también Francia es un serio problema. Nueva huelga de controladores aéreos. Y de eso también tiene la culpa Pedro Sánchez, seguro. No. Yo estoy poniéndolo simplemente a nivel de contexto. Yo aquí no estaba... No hay que ponerse tanto la defensiva. Estoy un poco explicando el contexto a nivel nacional, a nivel internacional, ¿no? En Francia ahora, pues 100 vuelos han sido suspendidos que vienen a España de Francia o se viaja allí. Es decir, y luego también... Un aspecto que sí que critico el actual gobierno, dice, bueno, el Ministerio de Consumo, ya es el que faltaba, un Ministerio de Consumo. Bueno, pues ahora se dedica a prohibir la publicidad de vuelos de corta distancia si no hay una alternativa entre, que cada uno anuncie lo que quiera. Que cada uno haga las políticas de marketing que le dé la gana. Es que estamos haciendo también, metiendo la ideología hasta la publicidad o en la forma de trabajar que tenga cada aerolínea. En este país hay más libertad que ningún otro, como que pues precisamente, hay indicadores, hay informes indicadores del gobierno que le llaman de todo, por Dios. Pero estamos teniendo un retroceso. Esto es una dictadura. En libertades. Es un país más libre del mundo mundial. Imagínate cuando gobierne, le oí ayer, me parece que el señor Abascal, cuando gobierne el señor Abascal dice que se va a cargar los programas estos que hay ahora nuevos en la televisión realmente pública, porque no le gusta. Mira, realmente hay un lema que es uno de los socios a nivel internacional de Vox en este caso, que es el señor Milei. ¿Cuál es su lema? ¡Viva la libertad, carajo! Sí. Pues ahí está la prueba. Eso es pura la libertad es algo a lo que no la libertad de Milei, que se lo pregunten a los argentinos. Pues mira, si va por ahí, no tiene más que que se lo pregunten a los pensionistas argentinos, que se lo pregunten a las familias, a las mujeres. No, efectivamente, no tiene más que mirar todos los indicadores económicos, tanto la OCDE, Fondo Monetario Internacional, cómo se ha reducido la pobreza en más de 8 millones de argentinos. La elevación de los salarios, la reducción del precio de la vivienda. Y son indicadores económicos, el superávit fiscal. Que la captación de inversiones que está teniendo Argentina. Y es un modelo que puede ser perfectamente aplicable a este país. Como el de Trump, hay que exportarlo a España. Y realmente, y el nivel adquisitivo está frenando poco a poco lo que es la hiperinflación. Y el que no...
Que se fastidie. Que se muera. En Estados Unidos es que se muera. Pues no eso. vamos a entrar ahora en los gobiernos de Milei o de Trump. Está claro que los que van a sufrir estos problemas al final somos los ciudadanos. Esperamos que pronto se pongan medidas. Hablábamos esta mañana con la Asociación Española de la Carretera. Corrijo el dato que he dicho. Son 34.000 los kilómetros que según esta asociación necesitan una actuación urgente. Me quedo también con lo que me ha dicho su presidente, su director general, que en España tenemos una red bien diseñada, pero mal conservada. mantenida. Lo que ocurre también un poco en la línea de lo que hemos ido hablando. No, lo de la carretera sí es preocupante porque De los he oído trenes. también yo la noticia y Aragón es la comunidad peor. autónoma que peor tiene. Pero ya la- lleva años, ¿eh? O sea, que ya lleva años, años. y Hombre, años. para estar tan estropeada, evidentemente lleva años. No Lleva es, años, no es cosa de 5 años. pero ni que había de seis. informes de hace 4 o 5 años, es que ya lo estaban denunciando. Automovilistas Europeos Asociados, creo que se llama la asociación, que ya lo Entonces, denunciaba con estudios. habrá que mirar Sí. qué competencia tiene en las carreteras, cuáles son Efectivamente. autonómicas, cuáles son provinciales, cuáles son nacionales, para exigir Eso es. responsabilidades Efectivamente. a cada instancia. Por eso digo la importancia de lo que son los presupuestos generales del Estado, que es que no se han aprobado, ¿Y y los en de este Aragón? caso va a haber una hucha. Claro, por eso siempre Ah, por Aragón eso. va a salir perjudicada. No, Uno no, de y los- los presupuestos de Aragón que también son importantes. Por supuesto que Sí, también. claro, por por supuesto eso. que también son importantes. Si hay No, que arreglar carreteras autonómicas, por supuesto, pero tampoco carreteras tenemos aquí- nacionales y carreteras autonómicas. efectivamente. Uno de los mayores problemas en nuestra comunidad es el retraso de esas obras que están planteadas en algún sitio, pero que a la hora de ejecutar algo pasa que no se ejecutan. Hasta aquí, de todas formas, nuestro repaso a la actualidad. Ana Fernández, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Óscar Adame, Muchas gracias gracias, por un venir. placer. Como decía, estos dos temas, Santos Cerdán en la cárcel de manera provisional y también ese caos en los aeropuertos y en los trenes españoles, han ocupado hoy nuestro análisis.